Buenas tardes, mi nombre es Nancy Caterina Gaitán. El día de hoy vamos a hacer la actividad de procesos cognitivos. Para esto, escogí memoria versus atención. Para dar inicio, vamos a definir qué es. La memoria es la capacidad de integrar y registrar información al cerebro. Allí se verá reflejada la impresión, retención y reproducción de una experiencia vivida. La atención. Hasta el momento no se ha tenido una definición clara. La más parecida, ya que manejan casi las mismas características, es la concentración, es decir, que se define como un foco de información relevante. También es la capacidad de mantener información clara por un largo periodo. Estructuras o áreas cerebrales. En la memoria, como muchos de nosotros lo sabemos, la memoria o el cerebro es una amplia área de información, ya que maneja varias estructuras y mecanismos. Para eso lo vamos a nombrar. Este mecanismo nos ayuda a identificar caras, lugares, letras de una canción, entre otras. Es una amplia zona que trabaja mediante redes neurales con múltiples conexiones sinápticas. Entre ellas vemos la corteza prefrontal, el área motora suplementaria, ganglios basales putamen, el lóbulo temporal interolateral y el cerebelo. Esta es la base de la estructura en el lóbulo temporal medial. Está siendo hasta el momento un objetivo de estudio o de debate en esta actualidad. La atención. La atención se divide en dominios en función del objetivo de atención y la respuesta atencional o el grado o el nivel de atención del sujeto. Cada dominio de la atención tiene su función e importancia a la hora de realizar una tarea y cada acción o tarea requiere un tipo de atención. Para estas las vamos a nombrar. La primera es la arousal o estado de alerta. Es la capacidad de estar despierto o de mantener la alerta. Es la actividad fisiológica del organismo que se trata de una respuesta de activación primaria. Se activa ante un estímulo muy relevante, atractivo, novedoso o ante una situación de peligro. La segunda es la atención focalizada. Es la habilidad para enfocar la atención o un estímulo visual, auditivo o táctil. No se valora el tiempo de fijación al estímulo, sino la capacidad de redirigir el foco atencional hacia el estímulo correcto. Atención sostenida es la capacidad de mantener una respuesta de forma consciente durante un periodo de tiempo prolongado. Se divide en dos subcomponentes. Se habla de vigilación cuando la tarea es de detención y de un estímulo, y de concentración cuando se refiere a otras tareas cognitivas. La atención sostenida se relaciona de manera directa con la memoria de trabajo, especialmente en áreas que implican el mantenimiento y manipulación de la información. La siguiente es la atención selectiva. Es la capacidad para seleccionar entre varias posibilidades la información relevante a procesar o el esquema de atención apropiado, inhibiendo la atención a unos estímulos mientras se atiende a otros. Los pacientes con alteraciones de este nivel sufren numerosas distracciones. La atención alternante es la capacidad que permite cambiar el foco de atención entre tareas que implican requerimientos cognitivos diferentes, controlando qué información es procesada en cada momento. Las alteraciones de este nivel impiden alternar la atención entre varias fuentes estimulares. Atención dividida. La capacidad para atender
a dos cosas al mismo tiempo. Es la capacidad de realizar la selección de más de una información a la vez o de más de un proceso o esquema de acción simultáneamente. Es el proceso que permite distribuir los recursos de la misma. Clasificación o tipología. En la memoria tenemos la memoria sensorial, que es muy breve y su duración oscila entre 200 y 300 milisegundos. Está formada por la información que recogen nuestros sentidos. La memoria a corto plazo, cuando se trata de retener una pequeña cantidad de información de forma que se encuentre disponible durante un corto periodo de tiempo. Memoria operativa o memoria de trabajo implicada en muchas áreas que implica las tareas en las que se requiere almacenar durante un breve periodo de tiempo. Bueno, seguimos con el núcleo. Es un sistema que está especializado en la información verbal. Nos permite mantener ese proceso de habla interna que hace que podamos retener una información dentro de la MCP. Sigue la agenda visoespacial. Es un sistema similar al núcleo, pero encargado de mantener actividad en la información de tipo imagen. Sigue el almacén episódico. Este almacén es el encargado de integrar la información que procede de otras fuentes, como la información verbal, visual, espacial y temporal. Sistema ejecutivo. Controla y regula el funcionamiento del sistema de manera operativa. Memoria a largo plazo es la que nos permite almacenar la información durante un largo periodo de tiempo. En estas tenemos la memoria implícita o procedimental. Es la memoria implicada en todos esos procesos que hacemos de forma automática, como por ejemplo conducir, o cuando tenemos un trabajo tan monótono que ya sabemos qué nos toca hacer, cuáles son los códigos para poder ingresar. Memoria explícita o declarativa. Está implicada en el reconocimiento de lugares, personas o cosas. La memoria episódica. Este tipo de memoria es la que nos permite almacenar información de tipo autobiográfico, recordar sucesos y hechos concretos. Es la responsable de que podamos recordar nuestro primer día de colegio, por ejemplo. La memoria semática. Implica aquella información almacenada en la memoria a largo plazo que no está relacionada con experiencias concretas o personas. Incluye el conocimiento general sobre el mundo, como tener en cuenta las capitales, las ciudades, nombres de los objetos o significado de las palabras. Para la atención. La atención. En esta tenemos la atención interna. Es la capacidad de presentar atención a procesos internos mentales o sensaciones. Atención externa. Se trata de la atención causada por estímulos que provienen del exterior de nuestro entorno. La atención abierta es la está acompañada de respuestas motoras, que en este caso nos facilitará la acción de atender, por ejemplo, girar la cabeza o mirar a otra persona cuando nos habla. Atención encubierta. Esta capacidad nos permite presentar atención a estímulos sin que aparentemente de la atención de estar llevando a cabo una acción. Aurosal. Hace referencia a nuestros niveles de atención y nivel de alerta, así estamos adormilados o enérgicos. Atención focalizada. Se refiere a la capacidad de centrar nuestra atención en algún estímulo. Atención sostenida. Se trata de la capacidad de atender un estímulo o una actividad durante un largo periodo de tiempo. Atención selectiva es la capacidad de atender a un estímulo o actividad en concreto en presencia de
u otros estímulos. Distractores. Atención alternante. Consiste en la capacidad de cambiar el foco atencional entre dos o más estímulos. La atención dividida. Se puede definir como la capacidad que tiene nuestro cerebro para atender a diferentes estímulos o actividades al mismo tiempo. Atención auditiva es la capacidad de atender a estímulos que percibamos a través de nuestros oídos. Patologías o trastornos. Bueno, para la memoria tenemos el Alzheimer, es la enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta presentando deterioro cognitivo y conductual. Su característica es la pérdida de memoria inmediata y otras capacidades mentales. Existen distintos tipos de amnesia según su cronología. Amnesia retrógrada. Esta incapacita a la persona que la sufre para acceder a recuerdos almacenados antes de que se produjera la lección que acabó dando como resultado la amnesia. La amnesia anterograda. En este tipo de amnesia la persona afectada no es capaz de crear nuevos recursos de forma duradera. De esta forma, las experiencias no se almacenan en la memoria a largo plazo. Según sus causas, amnesia global consiste en la pérdida total de la memoria. Amnesia de la niñez, incapacidad de recordar eventos que han tenido lugar en la niñez. Amnesia inducida por drogas. Es un tipo de amnesia producido por la administración de algunos fármacos o sustancias. Amnesia global transitoria. Permite tener recuerdos sobre tu identidad y sobre su pasado, pero no sobre los hechos ocurridos hace unos minutos. Esto también sucede como algunos hechos almacenados en esta memoria a largo plazo. Su duración es de 24 horas o menos. Amnesia disociativa permite pérdida de memoria producida por un episodio altamente estresante y que no puede atribuirse a causas biológicas. Amnesia de fuente. En este tipo de amnesia se recuerdan ciertos datos relativamente bien, pero no se desconoce su procedencia. Amnesia lacunar. Imposible de recordar lo que ocurrió en un periodo de tiempo determinado sin una causa traumática. Amnesia postraumática. Amnesia producida después de un golpe o traumatismo craneoencefálico. La fuga disociativa. La persona se encuentra en un lugar pero no sabe cómo ha llegado allí. Este síndrome generalmente aparece en personas con abuso de consumo del alcohol. No debemos considerarla como amnesia como tal, pero es un conjunto de síntomas en el que los déficits de memoria son muy relevantes. Se combina amnesia. Además, la persona rellena sus múltiples lagunas de memoria con historias que inventa de forma involuntaria. Este hecho se conoce como contabulación. La atención. Bueno, en se maneja el trastorno más conocido como la atención. Probablemente el trastorno por déficit de atención con interacción TDAH o sin interacción de TDA. Este trastorno conlleva una dificultad para dirigir y controlar la atención, así como la conducta en general. Se ha descubierto que el cerebro de las personas con DTAH muestra una serie de diferencias anatómicas en el núcleo accumbens. En el núcleo acomodado es el putamen.
Además del DTAH, existen diversos tipos de trastornos característicos de la alteración de los diferentes tipos de atención. Los estados de alteración del nivel de conciencia, como el estado de coma, el estado vegetativo y el estado de mínima conciencia cursan con una alteración en el nivel de alerta o de la atención focalizada y sus procesos atencionales más complejos. En estos trastornos son provocados principalmente como consecuencia de un daño cerebral, ya sea de un ictus o un traumáticos cranocefálicos. Tras un daño cerebral también pueden aparecer trastornos de atención en general, con una distractibilidad o algunos más específicos como la heminegligencia, incapacidad para adaptar al lado contralateral de la lesión cerebral. Además, pueden darse alteraciones de la atención en patologías como la esquizofrenia, la dislexia, las demencias como la enfermedad del Alzheimer. Por el contrario, los trastornos de ansiedad como el TDC, este trastorno nos lleva a la depresión, que es donde se da un aumento de atención, pero hacia los estímulos ansiogénicos o negativos descuidados, dando el resto. Bueno, para dar como una conclusión en general, se podría decir que la memoria y la atención van de la mano, ya que estas dos manejan lo que retienen como la información, ya sea a largo o corto plazo. Hay personas que pierden esta atención o pierden esta capacidad debido a diferentes problemas, ya sea un golpe o las personas, como lo decía anteriormente, las que han consumido mucho alcohol y van teniendo esta pérdida de memoria. Hay personas que ya es de generación, o sea que ya vienen de sus abuelitos, sus tatarabuelitos. Para esto se puede manejar muchas terapias, pero esta es una enfermedad muy grave. Muy pocas personas han podido lograr salir de esta. Los estados de coma o cuando las personas ya despiertan, es un trabajo muy largo el poder ayudar a esa persona a recordar quién era en su pasado. Para mí, la atención y la memoria son muy parecidas, por eso la escogí, ya que esta va focalizada en lo que yo estoy estudiando hasta el momento. De todo este proceso puedo aprender cosas nuevas que me van a ayudar en un futuro para poder realizar una consulta de manera más atenta y más completa. Agradezco a las personas que vieron el video. Espero que tengan un excelente día. Hasta luego.